amigos, hoy elaboramos una sencilla, deliciosa y económica crema de caramelo sin huevo, perfecta para rellenar láminas de pasteles, tartas en varias capas, cupcakes y muchísimos tipos de pastelitos o galletas. Esta crema combina muy bien con cualquier tipo de bizcocho. Es una crema muy firme, perfecta, que se marca muy bien con la manga pastelera. Primer paso, prepara 500 ml de leche y 50 gramos de maicena, lo que sería 2 cucharadas soperas colmadas. Disuelve los 50 gramos de maicena con un poquito de leche, mezcla bien y lo apartas por ahora. Siguiente paso, prepara una sartén o una cazuela con fondo grueso. Le añades 300 gramos de azúcar, lo que sería 15 cucharadas soperas, y lo llevas a fuego medio bajo y esperas a que empiece a derretirse sin dejar de remover. Ten cuidado de caramelizar el azúcar sin quemarlo. El azúcar quemada puede volverse amarga si se carameliza en exceso, pero no debe quedar demasiado rubio porque no tendría su aroma específico. Ahora le añades la leche con mucho cuidado de no quemarte. Remueves un poco y lo dejas hervir hasta que se disuelva el caramelo por completo. Le añades un sobre de azúcar avainillado o una cucharita de esencia de vainilla y media cucharita de sal. Si quieres le puedes añadir un poco más de sal porque va muy bien con el caramelo, realzando su sabor y cortando su dulzura. También le añades la maicena disuelta con la leche. Remueves constante con unas varillas hasta que empiece a hervir de nuevo y con mucho cuidado de no dejar que se formen grumos. La crema de caramelo es fácil de preparar, es económica y recomendada para los alérgicos al huevo. Podría decir que es una salsa blanca bechamel con azúcar quemada. Simple, antiguamente se usaba harina, pero hoy tenemos maicena. Su ventaja es que hierve al instante, mientras que la harina debe hervirse durante al menos 5 minutos. Cuidado, si quieres usar harina tendrás que duplicar la cantidad de la receta. Nunca puedes sustituir partes iguales de maicena con harina porque la maicena es mucho más concentrada. Pasa el caramelo a otro recipiente frío, lo cubres con plástico directamente sobre la superficie para que no forme una costra y lo dejas enfriar a temperatura ambiente sin meterlo en la nevera. Debe tener la misma temperatura que la mantequilla. Este proceso te tardará unas 2 o 3 horas, por lo tanto conviene preparar el caramelo con antelación. Añade 350 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Esta es la textura que debe tener, blandita. La bates para cremar por 1 minuto y la apartas por ahora. En otro bol pasas la crema de caramelo ya enfriada y muy endurecida y la empiezas a batir por 1 o 2 minutos hasta que se vuelva un poquito cremosa. Le añades la mitad de la mantequilla y sigues batiendo. Según vas añadiendo mantequilla, la crema se volverá más firme, cremosa y de un color caramelo muy bonito. Si se corta la crema, no te asustes. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con la batidora a alta velocidad durante 10-15 minutos. Vigila la crema y verás cómo vuelve a ser cremosa. La crema de caramelo la puedes utilizar al momento o guardarla en la nevera en caja hermética durante una semana. No olvides sacarla de la nevera unas horas antes de usarla porque necesita ablandarse. Puedes alternar esta crema con una crema de vainilla o chocolate, crema de café. Todas estas cremas las encuentras en mi canal en la lista de cremas para tartas. Se pueden hacer estupendas combinaciones de láminas, bizcochos para tartas y cremas. Espero que te haya gustado esta receta sencilla de crema de caramelo y mantequilla y que la pruebes pronto. La crema de caramelo y mantequilla se puede utilizar para rellenar bizcocho clásico de vainilla, bizcocho con cacao, mini tartas, galletas, macarons o rellenar un rico bizcocho con nueces.
Y este será mi próximo tutorial en mi canal pequeño Tunde Recetas Fáciles. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comparte este tutorial, esta receta con tus amigos o en redes sociales, de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto.